Bueno, lo primero que necesitamos hacer es un dibujito de la situación. Ya ayer ya habíamos hablado algo acerca de que este es un problema donde la gran diferencia con respecto a los otros es que esto es un problema en dos dimensiones. Es un problema en XY, por decirlo de alguna manera, mientras que todos los otros problemas eran como problemas únicamente en un solo eje. Bueno, no me voy a matar dibujando las otras dos cosas, pero, bueno, supongamos que esta es la calle Jujuy, o sea, estos no son los ejes, ¿ah? Bueno, una camioneta se mueve sobre, de 2 toneladas, se mueve sobre la calle Jujuy. Ah, bueno. Entonces, cuerpo ya le llama 1, se mueve con una velocidad V1. Y después tenemos auto que se mueve con otra velocidad. Colisionan en forma plástica, o sea, llega el momento que colisionan, que chocan. ¿Mm? Acá digamos como el inmediatamente antes que choquen. Ustedes me dicen ya se están tocando, bueno, la idea es que están a punto de chocarse. Pero de ahí en más, como colisionan en forma plástica, ¿qué era lo que quería decir esto? O sea, ¿qué, es lo qué implicaba que colisionen en forma plástica? Los cuerpos quedan Que los unidos. cuerpos quedan unidos. Y si los cuerpos quedan unidos, los cuerpos se mueven juntos. Digamos que yo ahora de acá en más, es como que voy a decir, bueno, ¿y ustedes para dónde piensan que se mueven juntos los cuerpos? ¿Se podrán mover juntos para acá? No, profe. ¿Se podrán mover juntos para acá? No. Para la derecha Hacia abajo. la calle Jujuy. Para la derecha abajo. Los cuerpos se van a mover juntos. Ay, bueno, para acá. Obviamente esto también es un vector, no es. A ver, ahora lo dibujo únicamente ese. ¿Ah? Los cuerpos se mueven juntos para acá. Y como es esto que va a representar la velocidad después del choque, por eso lo voy a llamar U. Y no le llamo ni U1 ni U2, por lo que ya habíamos visto que como el choque es plástico, U1 es igual a U2 y por eso directamente ya le llamo U. Si bien es cierto que como es un choque plástico y se acuerdan que yo le había dicho, bueno, está bien, es cierto que ustedes nunca hacen las primeras líneas, nunca escriben esta cosa que es muy importante, que el P del sistema antes es igual al P de mi sistema después, y que esto implica que el P del cuerpo 1 antes más el P del cuerpo 2 antes es igual a lo mismo pero después. P del cuerpo 1 después más el P del cuerpo 2 después. Sino que directamente escriben la tercera línea. Que esto es así. M1B1 más M2B2 y esto era igual
M1, U1 más M2, U2. Y que también habíamos visto eso, que como el choque es plástico, o sea, U como 1 es igual a U2, entonces yo puedo utilizar eso. Como 1 es igual a U2 y es igual a U, directamente puedo utilizar para sacar factor común. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, es cierto que muchas veces cuando dicen, bueno, si el choque es plástico, utiliza la formulita para choque plástico de dos cuerpos, que es esta, y el problema sale. Bueno, sí, es cierto, pero acá no va a ser tan simple como agarrar y poner las masas de cada cuerpo y las velocidades y sacar entonces cuánto vale la U. ¿Por qué no? Porque el problema es bidimensional, porque el problema es en dos dimensiones. Y acá sucede lo mismo que sucede con todas las ecuaciones cuando ya pasamos de C en una dimensión a C en dos dimensiones. Acá tenemos que descomponer. O sea, tenemos que crear esta misma ecuación como en X y después exactamente la misma ecuación, pero en Y. O sea, ¿por qué? Porque esto realmente era así. A pesar que nunca le hemos dado mucha bolilla a esto, pero esto siempre fue vectorial. Antes, cuando los problemas eran unidimensionales, a la parte del vectorial lo arreglamos simplemente con una línea diciendo, bueno, para la derecha es positivo y listo, bueno, sí. Ya, y tomemos una convención y chao. Pero ahora no, porque el problema es en dos dimensiones. Entonces, tengo que escribir la misma ecuación en X, o sea, tengo que escribir esta ecuación, la que está señalada con la línea en verde, en términos de sus componentes. Y escribir esa ecuación en términos de sus componentes quiere decir que esta ecuación se desarma en dos ecuaciones muy parecidas, una en X y otra en Y. M1, B1, X. M2, B2, X. Todos los que sean vectores pasan con las componentes. ¿Y qué pasa con las masas? Bueno, las masas no son magnitudes vectoriales, eso hemos visto ya el año pasado. Y después otra ecuación similar, nada más que todo en Y. B1, Y. Masa 2, velocidad 2 en Y. La U en Y. M1 más M2. Y ahora, obviamente para hablar qué es X y qué es Y, a pesar que quizá para todo el mundo le parezca obvio, pero tenemos que colocar los ejes X e Y. Tenemos que colocar los ejes X e Y en mi dibujo y ser coherente con eso que vamos a dibujar. Bueno, obviamente los ejes X e Y me conviene por el tipo de dibujo que un eje sea horizontal y el otro vertical. Pero más allá de elegir, bueno, ¿cómo se llama un eje? Bueno, también digamos que el horizontal se llama X, que el vertical se llama Y. También tengo que decir para dónde quiero que sea positivo. Por ejemplo, el eje horizontal, supongamos que es el X, ¿para dónde quieren que sea positivo? Para la derecha,
Sí, en realidad lo pueden hacer positivo para donde ustedes quieran, pero lo van a, si lo eligen para la derecha, ya saben cómo se indica eso. Y el eje Y, ¿para dónde quieren? Y traten de hacer la manera más simple, o sea, para que los cálculos les queden más simples. Para ¿Dónde arriba. Para abajo. Para abajo. ¿Por qué para abajo? Para que Sí, los cálculos sean positivos. muy bien. No hay ningún problema en tomar para arriba el I positivo, pero me tengo que dar cuenta que entonces esta B1 me va a quedar negativa. ¿Mm? Porque esa B1 apunta hacia abajo. ¿Mm? Entonces, vamos cambiando algunos. La masa del cuerpo 1, que son 2 toneladas, serán los 2000 kilogramos. Masa del cuerpo 2, bueno, eso me lo decía perfectamente. Perdón. Vamos a poner la velocidad V1. Velocidad V1 son los 36 kilómetros por hora. Bueno, a esto hay que pasar los metros por segundo. Yo no lo voy a hacer eso porque eso ya es del año pasado, cómo es que paso de kilómetros por hora a metros por segundo. Simplemente le voy a decir que esos 36 kilómetros por hora, cuando los transformen, le van a quedar los 10 metros por segundo. Primero, arriba quería agrupar todo lo que correspondía al cuerpo 1. Y ahora sí vamos con todo lo que corresponde al cuerpo 2. La masa de los 800 kilogramos. Bueno, tenemos suerte, la masa ya está directamente en kilogramos. Y la velocidad V2, bueno, es 72, que es el doble de 36. Entonces, bueno. Entonces, ¿será que esto también es el doble? También son 20 metros por segundo. ¿Ah? Y bueno, ahora llega el momento de la reemplazada. A ver, yo voy a escribir lo que ustedes me digan. ¿Qué voy a reemplazar en esta primera ecuación? ¿Qué voy a escribir abajo de eso? La masa y la velocidad del cuerpo 2. Bueno, pero la masa pero dime los valores. O sea, la masa son los 2000 kilogramos. Ah, ok. Los 10 metros sobre segundo. No. No van ahí los 10 metros por segundo. ¿Cuánto vale B1X? 0. 0. Bueno, yo espero que todo el mundo entienda por qué va a ir 0. Y ahí, bueno, y ahí van los 800 kilogramos y los 20 metros por segundo. Y acá, bueno, tenemos la suma de los 2000 más los 800. Y acá, bueno, acá tendremos la masa 1, que son de vuelta ahí sí son los 2000. Pero aquí sí se escriben los 10 metros sobre segundo. Acá sí van los 10 metros por segundo. Y en el segundo va 0. O sea, en el metro, en la velocidad. Muy bien. Acá tenemos los 800 kilogramos y a esto es por 0. Y ahí va esto de vuelta. Bueno, yo ya voy a poner 2800, bueno. 2000 kilogramos más 800 kilogramos. Fíjense que de la ecuación de arriba, a ver, primero, ¿todo el mundo entiende? Si tiene alguna duda, pregunte más, vale, ¿eh?
¿Por qué acá he puesto 0? ¿Por qué he puesto 0 en esto? Eso tiene que ver con, ¿y por qué, digamos, van esos valores? Eso tiene que ver con cómo yo he elegido mi sistema de referencia y para dónde he puesto positivo, para dónde he puesto negativo. Justamente, si acá hubiera puesto los 10 metros por segundo, lo estoy tomando como si los dos cuerpos fueran a chocar sobre la misma dirección y no es así, es perpendicular, ¿eh? O sea, digamos, y eso es lo que implica justamente esta parte, que el problema ya no sea sobre una sola recta. Y eso es lo que lo hace, bueno, sí, más complicado, pero seguro es más largo el problema, ¿eh? Y de acá, de esta primera línea, vamos a despejar simplemente cuánto vale UX. Fíjense que del primer término, o sea, de lo que está del primer miembro, de lo que está del lado del igual, tendría 800 por 20, 800 por 20, 8 por 2 son 16 y 3 ceros más. 1, 2, 3. Y las unidades, kilogramo, metro por segundo. Y eso estaría dividido en los 2800 kilogramos. Y de acá sacaríamos un valor. Y de acá esto me quedaría, ¿cuánto me quedaría esto? Bueno, me quedaría 20.000. Si son 2000 por 10. 20.000 kilogramos metro por segundo. Y de vuelta dividido en los 2800 kilogramos. Obvio que estos kilogramos se me simplifican. Y entonces las unidades de las velocidades me van a quedar en metro por segundo. Pero ya no sé ya cuál es el resultado ahí. A ver. ¿Alguien tiene cuáles son los resultados? UI es 7,14. Ahí calculo UX. UX es 5,71. Perfecto, perfecto. Ya tengo entonces cuánto vale UX y cuánto vale UI. De todas maneras, tampoco se pierdan con los cálculos. O sea, ni con la despejada. Para mí esta parte yo debería haberle dicho, bueno, y con esto ustedes reemplazan y sacan los valores. Pero siempre yo no he querido con que ustedes lo hagan, por lo menos en este primer ejercicio solo, para que veamos bien que acá hay que darse cuenta que la componente en X de B1, lo que se llama B1X, es 0, porque si yo lo veo al dibujito, el B1 está totalmente sobre el eje Y. Lo mismo que el B2, como está totalmente sobre el eje X, la componente en Y, o sea, el B2Y, es 0. Igual que lo que sucedía cuando decomponíamos la fuerza. Eso es. O sea, uno de verlo ya sabe cuál es, qué componente es 0, cuánto vale, y acá lo arreglamos tan simple como eso. Los dos puntos que yo quería que hagamos eran los dos últimos. Y decía, indique exactamente en qué dirección. A ver, primero vamos a empezar con el último.
¿Con qué rapidez se mueven después de la colisión? ¿Cómo puedo hacer para eso? O sea, ¿qué me están preguntando? A ver, en el sentido, sí, ya me van a decir con qué rapidez se mueve, pero recuerden lo que siempre hemos hecho. Siempre tratamos de traducir una pregunta en un símbolo. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuánto demora el auto en detenerse? Ah, me están preguntando el tiempo, o sea, me están preguntando la T. Bueno, ¿qué distancia recorrió? Ah, bueno, me están preguntando delta de X. Bueno, a eso es lo que yo voy. ¿Con qué rapidez se mueve después de la colisión? ¿Qué me están preguntando traducido en símbolo? Pregunto cuánto vale U. Muy bien, muy bien. Te agradezco. Muy bien, y además, no solamente la intervención, sino que además es correcto. Me están preguntando la U. Esta U es la que me están preguntando. Ya sabemos que esa U es la misma que 1 y que U2. La velocidad común que tienen los dos cuerpos después del choque, que para nosotros es la letra U. Y ahora nos queda únicamente decir, bueno, ¿cómo hago para calcular U? Porque yo esta parte lo he hecho medio automáticamente, en el sentido de que, bueno, yo ya sé, el profesor ya sabe que, y es lo que intenta transmitir a los alumnos, que como es un problema de choque, en todo problema de choque siempre hacemos esto. Siempre hacemos esto. Eso, cuando hemos planteado esto, nos llevó a conocer cuánto valía la componente UX, cuánto valía la componente UI. Pero no me preguntan ni cuánto vale UX ni cuánto vale UI. Lo que me preguntan es cuánto vale U. ¿Cómo hago para saber cuánto vale U? ¿Y sería con Pitágoras? Muy bien. De vuelta, muy bien. O sea, bueno, ahí ya tenemos que recordar que siempre entre las componentes y el vector están relacionadas a través de el teorema de Pitágoras. Siempre sucede eso. Ya se deben de ver cansados si ustedes tienen estática. Esto es lo que muchas veces se suele hacer. Con las componentes sacamos el vector, que en realidad es lo que también habíamos, creo que la primera vez que lo han visto en física. Bueno, y ahora lo van a empezar, lo utilizan muchísimo esto en estática y seguramente en un montón de otras materias más del ciclo profesional. Bueno, pues yo esa parte no lo voy a hacer, ¿eh? Si quieren les dejo lo que yo he sacado, pero no, no estoy muy seguro de eso. ¿Mm? Yo he sacado esto. Si ustedes lo eligen a este programa para hacer en el práctico, más vale que me hagan el desarrollo. Yo les digo, miren, después de hacer todos los cálculos, a mí me quedó esto, pero puede ser que esté mala, ¿eh? No. Siempre que tenemos, capaz que metí la pata en algo. Bueno, esa era una de las preguntas. La última. ¿Con qué rapidez se mueven después de la colisión? Ahora vamos a una de las preguntas que es más difícil de entender y también de responder. Y de vuelta yo creo que esto tiene que ver con lo que me ayuda a responder esta pregunta son las otras materias, sobre todo estática, que muchas veces le van a preguntar en qué dirección tienen que ejercer una fuerza para que el cuerpo esté en equilibrio, bla, 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 bla. Y acá le dice lo mismo, indica exactamente en qué dirección se mueven ambos cuerpos después de la colisión. Sí, es cierto. Esto también se puede traducir en un símbolo, al igual que con qué rapidez se mueven los cuerpos después de la colisión. En realidad lo que me estaban preguntando era U. Bueno, cuando me dice indique exactamente en qué dirección se mueven ambos cuerpos después de la colisión, también se puede traducir en un símbolo, que quizá le va a costar más entender cuál vendría a ser ese símbolo que me están preguntando, pero ya lo hemos hecho varias veces el año pasado en Física 1. ¿Cómo indicamos la dirección de algo? ¿Cómo indicamos la dirección de un vector? ¿Cómo indicamos la dirección de una fuerza? Que es lo que más hemos utilizado nosotros con los vectores. ¿Cómo indicamos la dirección de una fuerza?
Obviamente que si el problema es unidimensional, la fuerza va a ser hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. No, 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 no. Yo estoy hablando cuando tenemos en el plano XY y la fuerza está de alguna manera inclinada. Me están hablando de la dirección de quién. Se dice, indique exactamente en qué dirección se mueven los cuerpos después de la colisión. La fuerza resultante. No, no me están hablando de la fuerza resultante. ¿En qué dirección se mueven los cuerpos? Es la dirección de qué lo que me están preguntando. ¿De qué La magnitud? dirección de U. Es la dirección de U. Es la dirección de U que de pronto la U es lo que está dibujado. La U es este vectorcito en verde que está dibujado ahí. Me están preguntando la dirección de ese vector U. Porque dice, indica exactamente en qué dirección se mueven los cuerpos. Lo que me indica en cuánto se mueven los cuerpos es la U, la velocidad que tienen los cuerpos después de la colisión. Me están preguntando la dirección de U. ¿Cómo hago para indicar la dirección de U? La indicamos con qué a la dirección de U. Dando qué cosa indicamos la dirección de un vector en el plano. Profe, ¿se refiere a la flecha? Sí, recuerden que la flecha lo que está representando es el vector U, ¿eh? Pero dando qué cosa indicamos la dirección de ese vector. El ángulo de inclinación de la flecha. Bien, dando el ángulo, dando el ángulo. Ahora, fíjese en el vector U. Bueno, si estaríamos en la presencialidad sería más fácil. Yo le diría, ve, pasa vos, indicar cuál es el ángulo, marcarlo ahí en el dibujo, cuál es el ángulo. Pero bueno, acá yo creo que hay dos ángulos que a ustedes se les puede venir a la cabeza. Yo lo voy a marcar, díganme. Algunos capaz que están pensando, bueno, me están preguntando este ángulo, y algunos pueden estar pensando, bueno, no, me están preguntando este otro ángulo. Bueno, obviamente esos dos ángulos que he marcado ahí están relacionados porque son ángulos complementarios. O sea, si uno es 60, el otro es 30, porque entre los dos sumados me tienen que dar 90 grados. Bueno, me están preguntando el ángulo de ese vector. ¿Qué ángulo? Bueno, no sé, ustedes elijan. O sea, eh, para el problema es suficiente con que ustedes me dibujen qué ángulo es el que van a calcular, ya sea con respecto al eje X, con respecto al eje Y, y que después lo calculen. Y por eso, pues, entonces yo le voy a preguntar, ¿qué ángulo es el que quieren calcular? ¿Con respecto al eje X o con respecto al eje Y? Con el eje X. Bueno, este ángulo. Y hay que ponerle siempre un nombre al ángulo ese. ¿Mm? Bueno, ese ángulo le vamos a llamar alfa. Recuerden que este vector que nosotros hemos llamado U tiene componentes. ¿Ah? Esta componente es UI y esta componente de acá que no se ve muy bien por alguna razón es UX. ¿Ah? Y yo para calcular cuál es el ángulo de esto,
tengo que, o sea, si recuerdan lo del año pasado, pero yo también, yo entiendo que esto se utiliza mucho en estática, ¿eh? Cuando uno quiere calcular los ángulos de vuelta, es como que dice, bueno, hay que trabajar con un triángulo. Y bueno, y si estamos hablando de ese ángulo alfa, parece ser bastante obvio que vamos a hablar de este triángulo. ¿Mm? Yo lo voy a borrar a lo que he dibujado, a las rayitas esas, porque si no el dibujo no se va a entender nada. Pero estamos hablando de ese triángulo y de ese ángulo alfa que está dentro de ese triángulo. Yo lo voy a escribir acá y después lo voy a llevar para allá, pero yo quiero que entiendan que la tangente de ese ángulo alfa, bueno, la tangente siempre recuerden que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero para ese triángulo, para el triángulo que he marcado, ¿cómo se llama el cateto opuesto? ¿Cómo se llama el cateto adyacente? El opuesto sería UI. Y obviamente entonces el adyacente es UX, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, eso mismo es lo que yo voy a utilizar, porque yo en realidad ya sé cuánto vale UI, ya sé cuánto vale UX, y entonces de esa manera yo voy a despejar, voy a plantear y voy a sacar cuánto vale eh, alfa, ¿no? Esto lo vamos a hacer acá, acá nomás. Vamos a poner así. La tangente de ese ángulo alfa era UI, esta otra UI sobre UX. Esto no viene de arriba, no es una formulita. Yo sé, la única formulita que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo me fijo en mi triángulo y entonces me fijo que mi cateto opuesto en este caso se llama UI. Después, en otro problema puede ser distinto. Puede ser que el cateto opuesto sea UX, ¿no? Y yo sé cuál es el ángulo alfa porque lo he dibujado. Podría haber elegido este otro ángulo y entonces las cosas hubieran cambiado. Por eso si no está el dibujo, tampoco sabemos qué es lo que están haciendo. Bueno, este, UI era 714. El otro era 5,71. Obviamente lo primero que notamos es que las unidades se me simplifican y que si hacemos, qué sé yo, 714 dividido en eso, 1,25. 1,25. Fíjense, yo lo he hecho al revés, pero no importa. Yo había elegido el otro ángulo, 1,25. Pero es muy importante que esto no tiene unidades, ¿ah? Y ahora yo voy a despejar, lo voy a hacer de vuelta, porque esto ya desde el año pasado con que no lo hago. Voy a despejar el alfa. Fíjense que me queda que tangente de alfa es igual a 1,25. Y eso siempre se despeja así. Entonces, el ángulo alfa es el arco tangente de 1,25. Agarro la calculadora, me fijo que la calculadora esté puesta en grados y no esté puesta en radianes, no esté puesta en otra, que es el modo D. Eso da Y a 51 grados 20 minutos. 51, ¿cuánto? Que no es lo mismo En que... grado lo hice yo. Sí, sí, pero 51, 20. Profe, a mí me da 51,34. A mí también, profe. claro, es que su compañero me ha dicho una cosa y yo le he preguntado otra vez, a ver. Quizá esto le sirva mucho, ¿eh? Esto
puede implicar lo que el compañero ha dicho, 51 grados, 20 minutos. Pero no se escriben de la misma manera. Acá pongo 51 grados, 20 minutos, y acá pongo 51,34 y el grado va al último. No es que estos 34 son 34 minutos. ¿Eh? Yo no sé si estos dos resultan, si alguno de estos está bien, si los dos están bien, pero yo lo que quiero decir que puede que sean iguales. ¿Eh? En definitiva, la calculadora lo que primero le da es este valor. Después, para acceder a este otro valor, o sea, con grados, minutos, tengo que apretar una teclita más, bueno, salvo que ya haya calculadoras que directamente me lo den así como grados y minutos, pero por lo menos la calculadora que yo conocía, no, para sacar la cantidad de minutos y segundos tenía que apretar otra teclita. Pero cuando el primer resultado que en general que me ofrecen son la décima parte del grado, que no, la décima parte de un grado no es un minuto ni un segundo. Che, ¿se entiende lo que he dicho o lo he confundido más acá? Sí, profe. Sí se entiende, profe. Bueno. Y es así, de verdad, a ver, el que me ha dicho el 51 grados, 20 minutos. ¿Vos primero has sacado Sí, profe. 51,34? Sí, después lo pasé a grado. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, ahí también hemos aprendido una cosa más. O sea que no es lo mismo que los decimales, esto sobre todo, el 51,34, esos 34 no son 34 minutos, son décimas de grado. La décima parte, la centésima parte de un grado. Después, si lo quiero transformar a minuto, bueno, aprieto en la tecla esa que lo transforma en minuto y segundo y listo. Con eso ya no hay problema. Obviamente, a ver, como para que entendamos lo que yo quería decir hace rato, obviamente si alguien hubiera querido hacerlo con este ángulo que yo lo voy a llamar beta, hubiera tenido que obtener otro valor, que no sería este 51,20, pero tendría que ver con el 51,20 este. En realidad sería ese Serían los ángulo. 90 grados menos los 51,20. Sería así, ¿verdad? Sí, así sería. Sí, profe. Claro. Va, en la calculadora me sale 38 grados 39 minutos. Claro, es porque yo le corto con 20. Como me han dicho 20, pero lo que pasa es que el 20 este tenía más Sí, tiene segundo también. Sí. numeritos que yo le he cortado. Y por eso, como lo he hecho tipo exacto en 20, por eso que a mí, o sea, restando, por eso que me da eso. ¿Eh? Lo que yo voy, para sacar este 20, obviamente lo que hay que hacer es cambiar aquí en el cateto opuesto, cambiar esto y cambiar esto. O, quizá la versión más sencilla sea, bueno, calculo el alfa y una vez que calculo el alfa le resto 90 menos alfa y así obtengo cuánto vale beta. Yo les digo sobre todo porque muchas veces en las materias me piden calcular un ángulo como supongamos beta. Y ustedes calculan alfa y después dicen, ah, es cierto, me han pedido beta, bueno, voy a tener que hacer todo de vuelta. Y no, la verdad, si sabes que alfa más beta son 90 grados, lo calculas a alfa y haces 90 menos alfa y sacas cuánto vale beta. Ya está. Pero siempre hay que dibujar. Siempre hay que dibujar cuál es el ángulo que estamos queriendo calcular. Bueno. Y de esa manera se va este problema que es uno de los dos problemas que tenemos con choque en dos dimensiones. Choque en X en Y. Esto, yo no les voy a tomar cosas como esta, ni en las pruebas, ni en los parciales, ni en, qué sé yo, ni en el complementario, ni en las previas, pero en muchas materias es lo que se utiliza, justamente el choque en dos dimensiones. Cuando vean hidráulica, se van a dar cuenta que básicamente lo que hacen cuando calculan la fuerza de un codo, de una tubería en codo,
es como si estarían haciendo un choque. Y justamente es en 2 dimensiones, por eso le aparecen los ángulos, el coseno del ángulo y todas las demás cosas. Que acá ha sido más fácil, ¿por qué? Porque en realidad como eran los dos perpendiculares, eso ha hecho que una de las componentes sea 0 y listo. Así nomás. Sin embargo, quiero que hagamos, bueno, perdón, no que hagamos, sino que veamos cómo se haría. Tampoco lo voy a hacer porque de vuelta, si el problema este ya no era para evaluarlo, imagínense en este problema que vamos a hacer, que le voy a mostrar ahora, que es el último de práctico, el 19, es todavía mucho más complicado por diversas razones. A ver, ¿dónde me conviene poner esto? Bueno. Miren, de verlo nomás el problema, ya deberían saltar así, ahí nomás, 3 diferencias fundamentales. Una de ellas es que, obviamente esto, al igual que el problema anterior, no es un problema sobre una línea. Esto ya es un problema, al igual que el anterior, en el plano. Es en un plano XY. Y el otro problema es que acá son 3 cuerpos. Ni siquiera es un choque de 2 cuerpos, esto es como un choque de 3 cuerpos. Bueno, tampoco debería ser mucho más complicado, por lo menos la idea gruesa. A ver, no lo vamos a resolver, pero sí quiero más o menos que tengan el planteo para que tengan una idea de cómo las mismas leyes se aplican cuando los casos se complican. Tenemos una esfera que tiene la masa, 20 gramos, 30 gramos, 50 gramos. Se mueven hacia el origen, o sea, todos se dirigen acá, hacia el origen. Con debería decir rapidez, porque no son velocidades, son rapidez. Pero de 1,5, 0,5, o sea, la que me dan es la del A y la del B. Las 3 esferas al llegar al origen, llegan al origen en forma simultánea. ¿Cuánto vale BCA? Esta es la incógnita. ¿Yo sabes cuánto vale BC? Encima módulo, dirección y sentido. O sea que tampoco sé cuánto vale el ángulo. No sé ni el valor de la velocidad ni qué ángulo forma. Para que las partículas queden en el origen sin moverse después del choque. Bueno, sin moverse también me está diciendo algo. Acá se cumple, obviamente, lo de que el P del sistema antes es igual a que el P del sistema después. Bueno, acá también vamos a querer decir que el P del cuerpo 1 antes más el P del otro cuerpo antes. Bueno, acá ya de ahí ya hay una diferencia. Más el P del otro cuerpo antes es igual a lo mismo, pero después. El P de un cuerpo después más el P del otro cuerpo después. Más el P del tercer cuerpo después. Y cada uno de estos obviamente puede ser, cada uno de esos P lo podemos poner como M por B. Pero acá, bueno, sí, es cierto.
a esta ecuación tal y cual como yo lo estoy escribiendo, también lo hubiéramos podido ya desde esta misma línea ya hacer distinta. Entendiendo la última parte del enunciado, ¿cuánto vale BC para que las partículas queden en el origen sin moverse? Ahí hay que entender, yo lo voy a escribir, díganme ustedes si están de acuerdo con eso, que las velocidades después del choque son cero. Aparte que son iguales entre sí, por lo tanto podríamos decir que es igual a una velocidad común, pero por enunciado me están diciendo con que es cero, para que queden sin moverse. Para que las partículas queden en el origen, obviamente cuando recuerden que llegan al origen en forma simultánea, entonces todos estos términos son cero, porque la velocidad de cada una de esas cosas es cero. ¿Me están siguiendo hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora hay que hacer o hay que darse cuenta que en realidad esto es medio como el problema anterior. ¿Se acuerdan que el problema anterior yo le había dicho, bueno, P del sistema antes igual al P del sistema después, la suma de los P igual a los M por P, como era un choque plástico, ponemos así. Pero acá en este momento es que no, tenemos que recordar que esto realmente no es un choque unidimensional, que esto es un choque bidimensional, que todas estas B son vectores y esto no lo arreglamos con una convención tan simple como decir para acá es positivo y para acá es negativo. Tenemos que poner los ejes y descomponer. Bueno, lo que pasa es que la descomposición del problema anterior era fácil. ¿Por qué? Porque todas las velocidades estaban sobre los ejes. O sea, la componente era exactamente el mismo vector o era cero. En cambio acá no es así. Acá es el momento donde tengo que darme cuenta que está bien. Todas estas velocidades son vectoriales. Y esto también es cero. Pero al igual que en el problema anterior, de esta misma expresión se van a desprender dos expresiones que van a tener que ver con la componente. Una para en X y otra para en Y. ¿Ah? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora, si tomamos los ejes X e Y como yo he dibujado acá, o sea, fíjense, ya les he dicho que esto no lo vamos a resolver, pero, o sea, el eje X horizontal positivo para la derecha, el eje Y vertical positivo para arriba. Analicemos primero, por ejemplo, qué es lo que pasa, porque acá va a tener que pasar exactamente lo mismo que en el problema anterior. Nuestra incógnita es BC, bueno, acá le llamaban, perdón, acá le han llamado A, B y C, y yo le estoy llamando 1, 2 y 3. Pero bueno, hagamos que el 1 sea el A, que el 2 sea el B y que el 3 sea el C. Y veamos qué cosas conocemos. O sea, yo creo que es fácil darse cuenta que en realidad todas las masas son datos. Porque me lo dice el problema, ¿eh? El problema me dice la masa de todos los cuerpos. Fíjese en lo que vendría a ser el B1, el dato del problema.
teniendo en cuenta mi sistema de referencia, ¿por qué lo tendría que reemplazar a este B1? El B1X tendría que ser igual a ¿cuánto? Recuerden que el 1 es el A. M1, MA. Sería negativo, ¿verdad? ¿Cuánto? Menos 1,5 metros sobre segundo. Bien. Menos 1,5 metros por segundo. Bien. Y el que no me va a resultar tan obvio es el B. Bueno, recuerden que de vuelta el B es lo que yo he llamado M2. Bueno, sí, la masa sí, son los 30 gramos. También va a ser negativo, pero o sea, hay que descomponer la fuerza. Muy bien. ¿La fuerza es lo que hay que descomponer? La dirección de la fuerza. O sea, La velocidad hay la que velocidad digo, perdón, me confundí. No, perfecto. Porque en realidad se descompone como si fuera una fuerza. O sea, yo lo que quiero que entiendan es que estos son los ejes X y Y. Está bien, o sea, yo ahora lo voy a hacer no de la manera que yo le he enseñado en tercer año, pero hay cosas que uno ya más o menos ya entiende también. Esto es lo que vendría a ser el B2. ¿Ah? Para marcar bien que este ángulo es el de 60 grados. Y que se entienda bien que en realidad las componentes vendrían a ser esta y esta. Esta vendría a ser como las componentes de mi vector. Este vendría a ser el B2i y este vendría a ser el B2x. ¿Ah? ¿Me están siguiendo, chicos? No le quería transportar al origen de coordenada, bueno, si lo quieren ustedes. Yo intento muchas veces hacerlo lo más parecido como uno lo haría si el problema fuera en estática. ¿Sí? Lo de vuelta acá para descomponer, al igual que lo que está acá a la par, que es para sacar el ángulo, siempre que piensa en base a un triángulo. Bueno, si quiero utilizar ese ángulo de 60 grados, y en realidad lo que quiero sacar son las componentes, o sea, la B2X y la B2Y, bueno, tendré que admitir que en realidad voy a tener que trabajar con este triángulo que está acá, que ya mismo estoy borrando. Es un lío. Y que ya sabemos que las componentes en realidad se sacan siempre con los senos y con los cosenos. Eso del año pasado que también se los acompaña siempre. Pero por ejemplo, la B2X es igual a B2. ¿Por qué? ¿Por el seno o por el coseno? Siempre acá lo que tienen que acordarse es que el coseno tiene que ver con el cateto adyacente y el seno tiene que ver con el cateto opuesto. P2X se saca con el coseno. ¿Con el coseno de 60? A ver, sí, B2X se saca con el coseno de 60. Porque B2X es como esta parte, porque es paralelo al otro, porque ahí recuerden que tenemos un triángulo, y es cateto adyacente. ¿Eh? Entonces, bueno, obviamente si B2X es con coseno, el B2Y es con el seno. Y acá lo que tengo que darme cuenta bien es el asunto de los signos. Porque si lo hago mal con los signos, voy a perder con la guerra, como en la guerra. ¿Cómo van a ser? Fíjense cómo tengo puesto mi sistema de referencia, mi eje X e Y. ¿Qué signo tienen estas componentes? Negativo. Negativo, Las dos. Sí. las dos. Bueno. Fíjense que ahí ya tenemos ya todo para sacar cuánto vale B2X y cuánto vale B2Y. O sea, esto que está acá es también sacable. Lo sacamos con esto que está acá. Y entonces,
de esta primera línea, lo que vamos a sacar es cuánto vale la componente en X de la velocidad 3. Y con la línea de abajo, trabajando también en forma muy similar, vamos a sacar qué pasa con la componente en Y. Bueno, si quieren lo hacemos. Fíjese, de vuelta voy a tener que hacer chiquito más la pizarra. No sé si ustedes lo van a poder ver. Pero ¿cuánto vale esto? El B1i. Cero, profe. Cero, cero. El del dibujo ya me tengo que dar cuenta con que este es cero. Bueno, el B2i, ya hemos dicho ya cómo sacar tanto el B2x como el B2i. O sea, vamos a sacar de allá y de acá de vuelta. La única incógnita es cuánto vale el B3. Ya tendremos entonces cuánto vale el B3 en X y B3 en Y. Pero la pregunta es bien clara. ¿Cuánto vale BC? Módulo, dirección y sentido. Pero de vuelta, el módulo, al igual que el problema anterior, lo sacamos utilizando Pitágoras. Y la dirección la sacamos con el ángulo. ¿Mm? Pero ya cuando saquen ustedes cuánto valen las componentes de la velocidad 3, se van a dar cuenta cómo tendrá que ser ese ángulo. O sea, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? La B3X, supongamos que acá le quede positivo. Y supongamos que la B3i también me quede positivo. Bueno, entonces ya sabemos de qué lado del cuadrante dibujarla. Y yo también espero que se den cuenta, entonces, para dónde va a tener que apuntar la resultante de estas dos, que es el B3. Y de ahí la dirección y el sentido, o sea, el ángulo de vuelta eligen. Ah, bueno, vamos a dar este ángulo, o lo que quieran, dan este otro ángulo. Total, recuerden que son complementarias y en base a eso pueden responder bien cuál es la dirección y el sentido, que siempre la damos con un ángulo.